Muy buenos días, jóvenes señoritas. Bien, en esta ocasión se va a mostrar cómo se debe resolver el ejemplo número 4 de su práctica general. Bien, leemos el problema y vamos a ir explicando cómo se resuelve. El problema nos dice de la siguiente manera. Sobre un plano inclinado que tiene un ángulo de 30 grados, se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo y formando un ángulo de 60 con la horizontal. Calcular en qué punto del plano inclinado pegará o caerá, ¿verdad? Bien, tenemos acá la gráfica que nos da 30 grados respecto a la horizontal con el plano inclinado y nos da 60 con la velocidad que se lanza, o sea, 60 grados desde que el proyectil se lanza respecto a la horizontal, ¿verdad? Bien, entonces la gráfica, como podemos ver, nos pide, acá va a caer, entonces nos pide esta X de acá, ¿ya? Para lo cual podemos analizar, como no, también la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y, ¿verdad? Pero también debemos tomar en cuenta solamente esta parte, ¿ya? Solamente esta parte vamos a tomar en cuenta, la parte del triángulo, ya que de ese triángulo esta X sería nuestra hipotenusa. Tomando en cuenta solamente nuestro triángulo, esta X es nuestra incógnita de acá, ¿verdad? Tenemos esta de acá que sería altura de la trayectoria y esta de acá que sería distancia parcial, ¿verdad? Para lo cual conocemos la fórmula de altura de la trayectoria es igual a distancia parcial por tangente menos gravedad por distancia parcial al cuadrado dividido entre 2 veces velocidad inicial por coseno al cuadrado del ángulo tita, ¿verdad? Bien, pero en este caso solamente vamos a tomar este tangente de tita, solamente vamos a tomar el ángulo de 60 grados de acá, ya, este 30 nada que ver, ya, vamos a tomar en cuenta este ángulo tita. Bien, para lo cual, para la altura de la trayectoria, que no tenemos ese dato, ni mucho menos la distancia parcial, pero podemos analizar este triángulo. Como tenemos acá el ángulo de 30, entonces, esta altura de la trayectoria va a ser como cateto opuesto. El cateto opuesto es seno. Entonces, veamos acá, seno de 30, ¿ya? Esta es nuestra hipotenusa, nuestra incógnita X. X es igual a seno de 30. ¿Ya? Y cateto adyacente que es X parcial o distancia parcial que sería X por coseno de 30. Ya, estos dos datos debemos tomar en cuenta. Bien, entonces veamos, reemplazando esta fórmula, cómo va a salir el problema. Tenemos acá ya el despejado y reemplazado, que altura de la trayectoria, como podemos ver es x seno de 30, entonces acá x seno de 30, distancia parcial, que es x coseno de 30, por tangente del ángulo tita, que sería 60, como acá hemos mencionado, 60. Bien, menos la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, distancia parcial al cuadrado, pero distancia parcial es x coseno de 30 al cuadrado, dividido entre 2 veces la velocidad inicial por coseno del ángulo tita elevado al cuadrado, como podemos ver acá. Bien, la idea es despejar esta x de acá. Esta es x, esta. La idea es despejar esa. Bien, vamos a ir anotando acá, despejando x. Esta lo copiamos tal cual está. Esta de acá igual bajamos tal cual está. Veamos que acá está el igual, ¿verdad? Esta que está con signo positivo, al otro lado lo vamos a llevar con signo negativo, como podemos ver acá. Igual a menos gravedad, que es 9,8, este cuadrado vamos a distribuir a la x y tanto al coseno de 30, ¿ya? Bien, al distribuir esta parte, veamos lo siguiente. Vamos a poder multiplicar coseno de 30 al cuadrado por 9,8. Nos va a dar un resultado de 7,35. Las unidades metros sobre segundo al cuadrado. Esta x al cuadrado se mantiene, sigue. Acá abajo, 2 por 50 al cuadrado, que es la velocidad inicial, por coseno de 60 elevado al cuadrado. Podemos ver 50 al cuadrado es 2500, entonces 2 por 2500 por coseno de 60 elevado al cuadrado nos da 1250. Las unidades metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, segundo con segundo al cuadrado se va, un metro cuadrado con un metro se va, ¿ya? Entonces veamos acá. Acá vamos a factorizar x. X vamos a factorizar. X factorizando x, acá solamente nos va a quedar seno de 30 menos coseno de 30 tangente de 60. Coseno de 30 tangente de 60, ¿verdad? Bien,
como acá ya tenemos el resultado, esto vamos a pasar a este lado. Bien, antes de eso veamos acá. Vamos a hacer este análisis acá. Seno de 30 menos coseno de 30 por tangente de 60 nos va a dar menos 1 de todo esto. Menos 1, ¿verdad? Bien, acá vamos a organizarlo, vamos a acomodarlo bien. 7.35 por x al cuadrado dividido entre 1250 metros. ¿Ya? Este 1250 metros vamos a llevar acá a multiplicar. Lo que divide pasa a multiplicar, ¿verdad? Pero acá x por 1 va a seguir siendo x, pero negativo. Entonces, este 1250 que está pasando a multiplicar va a ser menos x por 1250 metros. Acá vamos a tener 7,35 elevado al cuadrado. Organizando o acomodándolo bien nos da una ecuación de segundo grado. Este menos 7.35 pasa al otro lado con positivo. Sería más 7.35 al cuadrado. Este menos 1250 metros por x igual a 0. ¿Ya? En esta parte hay dos opciones para resolver. Una es por esta, la fórmula general, o la siguiente que les mencionaba usando la calculadora. Ya, haciendo el uso de la calculadora, vamos a ver cómo se puede resolver. ¿Ya? Vean, para los que tienen la calculadora científica, deben presionar mode y les da estas opciones. Comp, en el 2 stats, EQN. A lo que nosotros nos interesa es la opción 3, EQN, ecuaciones 3. Apretamos el 3 y vean que nos da una serie de opciones también, ¿ya? Lo cual nos interesa a nosotros esta de acá, la opción 3 también. Ax al cuadrado, bx y c. Esta x son las variables elevado al cuadrado. En este caso sería de nosotros esta x al cuadrado. No solamente puede ser x, puede ser de tiempo, puede ser de más, ¿verdad? Entonces lo que nos interesa es esta opción 3. Entonces presionamos también 3 y nos va a botar esta pequeña tablita. Vean A, B y C. Lo mismo que casi la fórmula general, como podemos ver. B, A y C manejan esas variables. Entonces anotamos en el A el número que está con la variable elevado al cuadrado. En este caso, 7.35. Entonces, vamos a anotar 7.35 para el A. Presionamos igual y vean que ya se está llenando acá, 7.35. En el B, vamos a anotar la variable que ya no está elevado al cuadrado. En este caso, 1250. Pero tenemos que añadir su negativo más. Entonces, anotamos menos 1250. Presionamos igual y ya hemos llenado la tablita B. Para el parámetro C, para la variable C, es el número, por ejemplo, si fuera acá 1200 nada más, sin ninguna variable, ese es el parámetro C, esa es la variable C. Pero en este caso no tenemos acá una variable C, sería 0. Entonces anotamos 0 nada más. 0 igual. Listo, ya está llenado los tres, el A, el B y el C. ¿Ya? Presionamos nuevamente igual y nos va a dar una x1. Entonces nos podemos anotar acá x1 a qué es igual. Ya recuerden que cuando nos da fracción presionamos SD y nos va a dar este resultado, como podemos ver. 170,07. 170,07, ¿verdad? Y si presionamos nuevamente igual nos va a dar la segunda variable, que es 0. Recordemos que aplicando la fórmula general, nos daba uno negativo y uno positivo. Entonces la calculadora científica nos lo saca directamente los dos resultados. ¿Ya?